Hola a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carlos Pozo y junto con Alex Calero pues formamos esta alianza a la que hemos llamado Desarrollo Global. Bueno, este vídeo es para informaros de que el próximo día 24 de agosto de 9 de la mañana a 1:30 del mediodía vamos a hacer un taller introductorio a una temática a la que consideramos esencial, que es la gestión de grupo o lo que podríamos llamar gestión del potencial humano. La intención con este vídeo es informaros brevemente de las temáticas que va a ir desarrollando en el taller y que el que o la que lo sienta pues disponga de información próxima para poder confirmar su participación. Este taller tiene el nombre de gestión de grupo, principalmente pues, porque creemos o entendemos que es imposible disociar el rendimiento del desarrollo del ser humano que se experimenta en el ámbito deportivo. Y en este caso, para nosotros es imprescindible el tener una aproximación amplia a ese aspecto que llamamos ser humano, ¿no? Y por este motivo y por esta razón creemos que el conocimiento técnico, táctico y condicional o de preparación física es importante, pero también consideramos a partes iguales o casi más relevante, entendiendo que el rol del deportista es simplemente una función del ser humano expresándose, ¿no? Por lo que cuanta mayor entendimiento tengamos y mayores recursos de intercomunicación dispongamos, más satisfactoria será la experiencia deportiva, mayores umbrales de rendimiento encontraremos en el jugador y mayor índice evolutivo del ser humano que se experimenta a través del deporte, ¿no? Entendiendo que el engrama social o el de nuestra especie está desarrollándose en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y en este sentido, el deporte, tanto para edades tempranas, en donde sí que hay un mayor impacto de la experiencia, hasta etapas como la profesionalidad, están inevitablemente constituyendo a través de nuestras experiencias quienes somos, ¿no? Como especie. Por esta razón consideramos que este taller es importante, tanto para edades formativas, en donde evidentemente hay un mayor foco atencional, pero de igual manera en edades más adultas, entendiendo que siempre hay un ser humano, ¿no? Experimentándose en este contexto y aunque tenga otro tipo de capacidades al ser más mayor, pues evidentemente estamos hablando también de que hay estructuras basales que no están disociadas de una experiencia adulta. Por este motivo, vamos a hacer un pequeño y breve repaso por las 4 temáticas más importantes de este taller, aunque evidentemente luego esto está muy sujeto a lo que el interés del grupo vaya desarrollando y a las inquietudes que no se contemplan en el temario, que también esto es parte del temario en sí. El primer bloque donde vamos a introducirnos es algo a lo que llamamos liderar humanizando o un liderazgo humanizado, entendiendo que comprendemos que liderar humanizando tiene que ver también con atender directamente la relación con el ser humano que se está experimentando, ¿no? Estamos muy acostumbrados a través de la búsqueda del rendimiento de comunicarnos únicamente con el jugador y no entendemos o todavía no tenemos una perspectiva más amplia de entender que el jugador o la jugadora es una función que desempeña el ser humano, ¿no? Con lo cual, cuantas más áreas o más niveles del ser humano estén atendidos, es evidente que mayores umbrales de rendimiento se van a dar y del mismo modo también mayor sentido va a tener la experiencia que el deportista o la deportista esté viviendo, sea considerada como positiva o negativa, entendiendo que si entramos en la dimensión humana, se está experimentando y desarrollando a través de cualquier tipo de experiencia. Y en este sentido, si no tocamos esa parte humana, el sentido de la experiencia que ocurra va a quedar coja y probablemente disfuncional. Por este motivo, consideramos que liderar humanizando tiene que ver con atender la dimensión jugador o jugadora, pero también atender la dimensión humana. Y en esto creo que es importante que haya contenidos y contextos que
potencien el que cada vez tengamos más recursos para ello. Así que la primera temática va a ir directamente enfocada a eso, ¿no? ¿Por qué liderar humanizando? ¿Cuáles son los potenciales que nos esperan si nos introducimos a una gestión más integral, más global, en donde no únicamente se incluya la comunicación con los jugadores por rendimiento, sino que también, o por resultados, sino que también por la legitimidad del desarrollo humano, ¿no? Mientras se está experimentando durante esa temporada o durante ese curso que nos toque estar acompañando al jugador o al equipo. Después nos introduciremos en el segundo bloque, que es la creación del equipo. Aquí ya estamos hablando de gestión de grupo, en donde toda la temática del primer tema del taller se va a transferir ya a un aspecto colectivo, en donde vamos a ver a través de diversos modelos de gestión de grupo, en donde podremos atender cómo hay fases diversas, diferentes, en donde el equipo transita diferentes momentos durante la temporada. Esa primera fase en donde se juntan todos por primera vez, más allá de que haya jugadores nuevos o jugadores que repitan. Pensad que el contexto siempre es un contexto que se actualiza y evidentemente se actualiza mediante la incursión de nuevas personas, de nuevos elementos. Entonces hablaríamos de un contexto grupal distinto. Y ahí el jugador va a estar viviendo aspectos diferentes que es importante que como entrenadores tengamos a vista para poder entender que estructuralmente podemos llevar al grupo o acompañar al grupo entendiendo en qué fase se encuentra. Y ahí vamos a ver tanto lo que siente el jugador cuando está en cada fase, dependiendo del rol que vaya teniendo, evidentemente, así como formas de liderar, es decir, qué formas serían las más apropiadas para acompañar lo que el jugador está viviendo en las diferentes fases de la creación del equipo hasta que el equipo se disuelve. Después, como tercer punto del temario, nos introduciremos en la mente del entrenador. Y este es un aspecto súper relevante porque vamos a ir viendo cómo la experiencia en sí misma del entrenador, por el hecho de tener una vivencia directa con la práctica, va haciendo que el entrenador pues también tenga su propia maduración, ¿no? Y eso va a ir haciendo que el entrenador tenga intereses distintos, que su posicionamiento en relación al contexto tanto de la búsqueda de rendimiento como del diseño de tareas, como la preparación del partido, va a ir cambiando, dependiendo evidentemente del potencial de aprendizaje que haya ido extrayendo el entrenador en los años de práctica. Aquí voy a separar o vamos a separar en dos vertientes distintas. Una va a ser la evolución lineal, es decir, donde el entrenador tiene una maduración a partir de la experiencia lineal, y otra que entiendo que es distinta a lo que estamos acostumbrados a tocar, que es cómo yo tengo o puedo habilitar una mayor conciencia de ver esos tres niveles, de estar en una disponibilidad interna, de poder acceder a verme interactuando en esos tres niveles, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de una cualidad que nos constituye como humanos, que es la cualidad de autoconciencia, que tiene que ver con una parte del cerebro, una parte de nuestro cerebro más nuevo, que es el córtex prefrontal, que es donde se localiza la capacidad de ser autoconscientes, es decir, de poder ser consciente de mí mismo y por ende de cómo participo en el contexto de la vida. Y esta es una cualidad que tenemos muy poco entrenada. Generalmente, y esto ya lo veremos en los tres niveles, como hay diferentes formas de responder ante los estímulos, pero generalmente respondemos de forma reactiva a los sucesos, tanto de entrenamientos en cuanto a las expectativas que tenemos de las tareas, tanto como al devenir de los partidos, de los sucesos de los partidos y, por supuesto, cuando ya hablamos de resultados, ¿no? Hay una necesidad que creo que, se habilita de forma lineal con el transcurrir de las experiencias, o también con una mayor capacidad de poder habilitar esta capacidad de ser autoconsciente que hay que estimular para poder regular lo que ocurre dentro de mí cuando yo estoy participando en el contexto del juego, tanto en entrenos como en partidos. Y eso vamos a ir viendo cómo tiene beneficios, no solamente en cuanto a mi participación funcional, es decir, si soy funcional cuando participo, eh, porque tengo una perspectiva más amplia de lo que ocurre y no respondo reactivamente, como también por el hecho de, a medida que yo tengo una perspectiva más amplia sobre mí, evidentemente encuentro mayor salud en mi forma de participar, ¿no? Estamos viendo que en los entrenadores hay un envejecimiento prematuro precisamente por estar sujeto a
altos niveles de estrés barra mucho nivel de cortisol, y esto inhibe algo que se le conoce como la mitosis celular, que es la regeneración de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hay exceso de cortisol en las diferentes horas del día y no hay un equilibrio entre esa balanza hormonal, estamos sujetos evidentemente a un índice disfuncional de la regeneración celular de nuestro cuerpo, y esto potencia un envejecimiento prematuro. Y esto es importante que lo conozcamos porque primero está nuestra salud en juego, segundo nuestra participación y atención al ecosistema familiar, individual, etcétera, etcétera, y tercero afecta directamente a nuestra función como entrenadores, es decir, tengo que tener la capacidad de entender que hay ciertas formas de proceder en cuanto a esta profesión que me hacen ser más funcional a la hora de potenciar la aparición del rendimiento, como también potenciar el crecimiento del jugador. Y esto lo vamos a ir viendo en esta parte del tema, ¿no? Que son los tres niveles de la mente del entrenador. Y por último, entraremos en la última temática, que es la comunicación y el feedback, algo que por supuesto vamos a estar tratando desde el principio, pero que en este último cuarto tema pues vamos a entrar a un nivel mucho más profundo, entendiendo el valor que tiene la palabra, el valor que tiene la comunicación, el valor que tiene el estado en el que yo estoy cuando me comunico, y aquí me voy a disociar un poco de las ramas a las que estamos acostumbrados a tratar, que habla de la comunicación no verbal, de la comunicación verbal, de la comunicación emocional. Bueno, yo voy a abrir un espacio distinto a entender algunos niveles más profundos del ser humano, y entender que nuestra manera de expresarnos siempre va a estar sujeta a un estado interno, y que ese estado interno va a determinar los diferentes niveles de expresión de nuestro aspecto consciente, que es nuestra mente, nuestra emoción y nuestro cuerpo, ¿no? Pero por esto ahí vamos a ir a un nivel más profundo en donde podemos entender que la comunicación depende del estado en el que estoy, que este depende también, a su vez, de los tres niveles del entrenador, del estado de madurez en el que yo me encuentro internamente o del estado que yo puedo gestionar internamente, y a partir de ahí cómo la comunicación va a ir enfocada en una dirección o en otra. Puede ser instintiva o reactiva, o puede ser una función intuitiva que lo que busque sean mejores respuestas hacia el futuro y esté más enfocada en la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, veremos también cómo potenciar la comunicación individual directamente con el jugador, algunos recursos también, también con el equipo a nivel colectivo, y también entraremos un poco a tocar este apartado importante que es el método activo, el acompañamiento activo, en donde no solamente hay directividad, no solamente hay orden, y también hay reflexión, consensos, pregunta, y ahí estamos despertando otros niveles muy relevantes en el desarrollo del jugador, en donde dejamos de potenciar la dependencia y impulsamos y potenciamos la autonomía del jugador barra persona, entendiendo que este no solamente participa en el contexto deportivo, sino que también participa en el contexto de la vida. En fin, todos estos y otros muchos temas probablemente serán los que formen parte de este taller. Os invitamos evidentemente a que quien resuene con esta línea de conocimiento, pues que haga la reserva de su plaza, ahora os comentaré brevemente. Hacer énfasis también en que pues va a haber parte práctica en donde todos vamos a interactuar, donde el escenario va a tener esta propuesta de fondo, pero va a estar vivo y sujeto a las inquietudes de todos los que estemos participando de una manera coherente. Y habrá ejercicios prácticos para que la vivencia no solamente esté integrada a nivel de teoría, a nivel mental, sino que también la mente, la emoción y el cuerpo puedan integrar este nivel de aprendizaje a través de generar dinámicas de grupo, hacer reflexiones individuales, trasladarlas a un papel, etcétera, etcétera. Así que bueno, entendemos que este taller puede ser muy nutritivo para todos aquellos que tengan estas inquietudes y todas aquellas que tengan estas inquietudes, y nos encantaría poder compartir este espacio junto a vosotras y junto a vosotros. Como hemos dicho en el inicio del vídeo, el taller es el día 24 de agosto, de 9 a 1:30 del mediodía, en el Hotel Isla de Mallorca, cerquita del Castillo de Viver. Y para quienes queráis reservar la plaza, pues solamente tenéis que entrar en el flyer, veréis que hay un código QR, y ahí os llevará directamente al formulario de inscripción. Ahí tendréis todo bien detallado, incluyendo también el precio y un descuento especial que se da para aquellos que vengan acompañados de una pareja, del primero o el segundo entrenador, de algún compañero de club o una compañera de club, de alguna interesada o un interesado. Ya esto dependerá de vosotras o de vosotros.
El taller está enfocado evidentemente por la especificidad del fútbol, pero nos han consultado entrenadores de otros deportes y por supuesto está súper abierto porque aparte de lo específico que ya veis que en el temario estamos hablando de algo estructural en cuanto a la gestión del potencial humano y esto tiene que ver con cualquier especialidad deportiva, así que no hay restricción para esto. Nosotros estamos trabajando evidentemente con mayor foco en el fútbol y por esto lo lanzamos en este ámbito, pero está abierto para todos aquellos que estén trabajando en el desarrollo del potencial humano. Así que nada más, gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Queríamos informaros y dejaros esta pequeña reseña para que nos conozcáis un poquito más y sepáis con quiénes vais a estar compartiendo este taller de primeras. Bueno, el aforo va a ser limitado, inevitablemente por lo que cabe en la sala que hemos elegido, así que bueno, pues quienes estéis interesados, pues os recomendamos que rellenéis el formulario y que nos acompañéis a esta propuesta que consideramos muy importante. Así que nada, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.